Capítulo 2 del libro de Génesis: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dice acá en mi versión, la que tengo, que es la Reina Valera del 1900 algo. Si usted tiene otras versiones no hay problema. Dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. ¿Sabe una cosa? Me sorprende a mí que yo no veo en el relato de la creación, no veo en qué día fue que fueron creados los ángeles. Pero lo que sí noto es que la Biblia usa en forma ambivalente la palabra estrellas para referirse a las estrellas que han sido colocadas en el raquillá, en el firmamento. Utiliza la palabra estrellas para referirse también a los ángeles. Entonces yo sugiero, yo pienso y entiendo hasta el momento que Dios creó a los ángeles, el ejército del cielo, el mismo día en que creó las lumbreras, la luna, el sol y las estrellas. Por lo cual la palabra de Dios dice en Mateo 24: y las estrellas del cielo caerán a la tierra. Muy seguramente las estrellas no son lo que nosotros entendemos, según la falsa ciencia, ¿no? Unas bolas de fuego incandescente que existen a miles de millones de años luz. Como usted nota, la ciencia moderna está en contraposición. Está buscando sacar del corazón del hombre la semilla de la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna. Capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado. Ahora, note usted cómo a lo largo y ancho de Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios hace un énfasis especial en el séptimo día. El séptimo día Dios lo bendijo, lo santificó y reposó en él de toda su obra que Dios había creado y que había hecho. La palabra reposo es la palabra Shabbat, de donde obtenemos la palabra Sabbat o sábado. Y es interesante ver cómo Dios desea, demanda y ordena que el hombre entre en el reposo, tenga un día de reposo y de descanso. Jesús es el reposo y el descanso para nuestras almas. Jesús es el Shabbat de Dios. Y necesitamos aprender a entrar en el descanso del Señor, salir de los afanes, de los trabajos que este mundo y este sistema mundo nos impone, y entrar en el reposo del Señor. El Señor Jesucristo dijo: los que estéis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Él es nuestro reposo, nuestro descanso. Hermanos, no podemos seguir viviendo bajo el sistema de este mundo que nos quiere colocar una serie de obligaciones y de cargas pesadas que no son parte del plan de Dios para nosotros. Necesitamos aprender lo que es la palabra contentamiento. Dice la palabra: con abrigo, con sustento, estéis satisfechos. Yo noto que las personas que viven en el campo, que viven de la tierra, del sustento, son más felices que los que viven en las ciudades con carros, con casas, con edificios, con Nintendo, con televisión, con TV cable, con toda esta serie de comodidades que la ciencia moderna ha provisto. Tenemos que ser sabios y no dejarnos gobernar por nada de estas cosas. Si Dios te ha permitido tener estas cosas, dale gracias a Dios y utiliza todo para la gloria del Señor. Pero no permitas, no caigas en lazo. Dice la palabra: el que quiera enriquecerse caerá en lazo. No podemos amar las cosas del mundo ni las cosas que están en este mundo. Déjame contarte un testimonio. Tuve la oportunidad de tener una casa. 2 casas he tenido en realidad. Un apartamento tuve en alguna oportunidad también. He tenido tal vez 3 o 4 carros y tengo una moto, y Dios me ha bendecido muchísimo en todas las cosas. Y lo hizo con un propósito, para ayudarme a entender
lo que dice el libro de Eclesiastés. Salomón escribe en el libro de Eclesiastés: no le negué a mis ojos nada de lo que mis ojos desearon, y solamente vi que todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. El que más tiene, más quiere tener y más se afana. Pero Dios desea que entremos en su reposo, que reposemos de toda obra y estemos a sus pies descansando. Tu hijo no necesita tener un nuevo celular, ni el último celular, ni el último Nintendo. Además, ¿de qué le sirve? ¿Qué información recibes y reciben ellos a través de estas modernas aplicaciones, redes sociales, etcétera? Ojalá lo utilizaran para tener aplicaciones bíblicas y estudiar la palabra de Dios y escuchar a los grandes siervos de Dios que colocan enseñanzas maravillosas en las redes. Ojalá fuera así, hermano. Pero si no es así, sé sabio. Dice la palabra: sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Sé sabio con tus hijos. Nosotros filtramos que nadie se meta por la puerta de la casa, ¿no? Que no vaya a entrar ninguna persona extraña, pero por la televisión y por los medios de comunicación entra todo tipo de basura. Seamos sabios en toda nuestra manera de vivir. Bendijo Dios el día séptimo, lo santificó y reposó en él de toda su obra. Deja de endeudarte. La Biblia dice: prestarás y no pedirás prestado. Y hermano, entonces, ¿cómo voy a vivir? Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. En ninguna parte de la palabra Dios nos demanda tener una hipoteca por 30 años para estar pagando impuestos, altos intereses y estar amarrados a las cosas de este mundo en esclavitud. Si Dios te da una casa, bendito el nombre de Jesús. Pero si no, tranquilo, contentamiento. Si la puedes comprar, bendito sea Dios. Pero si tienes que sacrificar todo tu tiempo y no tienes tiempo para la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice hoy: ¿de qué le aprovecha al hombre alcanzar el mundo y las cosas del mundo si ha perdido su alma? ¿Cuáles son tus prioridades, hermano? Aprende a decidir quién está primero en tu vida. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Marta, 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 trabajada y agotada estás con todas estas cosas. Una sola cosa es necesaria y María escogió la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Entra en el reposo del Señor. Busca el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Trabaja para la comida que no perece, sino que lleva la vida eterna. Dice la Biblia: esfuérzate, porque los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan por la fuerza, dice la palabra de Dios. Esfuérzate, mi hermano. La palabra arrepentimiento es la palabra metamorfos, que significa cambiar de mentalidad. Tú y yo no podemos seguir viviendo con la mentalidad de este mundo, de tener y tener y tener, de desear y desear y desear, de codiciar y codiciar y codiciar. Dice la palabra de Dios: no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su burro, ni su buey, ni su Cadillac, ni su Ford, ni su Dodge. Contentamiento. ¿Para qué quieres una deuda de 30 años? ¿Para que no tengas tiempo para la palabra de Dios, ni para tu esposa, ni para tus hijos? ¿No tienes tiempo para tu esposa? El vecino sí tiene tiempo. ¿No tienes tiempo para tus hijos? Satanás sí tiene tiempo. Tu trabajo y mi trabajo es ser reyes y sacerdotes. Reyes porque tenemos que aprender a gobernar nuestra vida, nuestra familia y todo lo que Dios nos ha dado con base en los principios bíblicos. Y sacerdotes porque tenemos que representar a Dios en nuestra familia y a nuestra familia delante de Dios para procurar la salvación de todos aquellos que Dios ha colocado bajo nuestro cuidado. Reyes, somos una nación de reyes y sacerdotes. No te afanes tanto, hermano. Reposa en Dios, confía en Dios, descansa en Dios. Con abrigo y con sustento estemos satisfechos.
¿De qué te sirve un carro nuevo? Una deuda más. Tienes que pagar el seguro, lo que se llama la cobertura total. Sé sabio. ¿Para qué vas a cambiar de carro si el carro que tienes funciona bien? Sé sabio. Sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. Satanás quiere que te endeudes para que no tengas tiempo para la palabra de Dios. Satanás quiere llenarte de trabajos. Mira lo que hizo Faraón cuando Moisés llega a decir: deja ir a mi pueblo por primera vez. Inmediatamente Faraón puso más trabajo sobre el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no tuviera tiempo para pensar en las cosas de Dios. Qué interesante. Hasta qué punto todo este sistema mundano de deudas, de hipotecas, de créditos, de préstamos, de crédito, etcétera, no está diseñado sino para esclavizarte. Cuando el deseo del Señor es que entres en su reposo, que tengas contentamiento, que vivas feliz y agradecido con lo que Dios te ha entregado. Deja de codiciar tanto. Deja tanto la avaricia. Dice la palabra que la semilla que cayó sobre entre la cizaña germinó y empezó a crecer. Pero la cizaña fue más fuerte y la ahogó. Y la cizaña representa los afanes de esta vida. Las riquezas, el engaño de las riquezas. Hermano, una casa no te va a hacer feliz. Un carro nuevo no te va a hacer feliz. Ninguna de estas cosas materiales te va a hacer feliz. La única forma en que tú puedes ser feliz es viviendo en el reposo del Señor, a los pies de Cristo, consagrado para servir al Señor. Dice el libro de Josué: escogeos hoy a quién servís, pero mi casa y yo serviremos al Señor.